Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Ricardo, profesor de Física y Química, y en la clase de hoy vamos a ver una de las leyes de los gases más famosas que existen, que es la primera ley, la llamada ley de Boyle-Mariotte. Ya sabéis que existen tres leyes de los gases, la primera, la segunda y la tercera, pero también tienen sus nombres. La primera se llama ley de Boyle-Mariotte, como veis aquí, se escribe así. La segunda es la ley de Charles y la tercera es la ley de Gay-Lussac. Estas leyes se estudian juntas, una detrás de otra, y son muy importantes ya que nos permiten relacionar unas variables del gas entre sí, conociendo o considerando una de ellas constante. Es el caso de la primera ley que tenemos aquí. Vamos a ello. La ley de Boyle-Mariotte dice lo siguiente, así se enuncia. Dice que a temperatura, voy a ponerlo así abreviado, a temperatura constante, es decir, la temperatura no va a variar en todo el proceso, la presión, vamos a considerar la presión con la letra P, y el volumen, vamos a considerarlo con la letra V, esos dos van a ser o van a estar relacionados de manera inversamente proporcional. Van a ser inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. Vale, ¿qué significa inversamente proporcionales? Significa que cuando uno de ellos aumenta, en este caso, por ejemplo, la presión aumenta, el otro de ellos disminuye. O cuando uno de ellos disminuye, el otro aumenta. ¿Veis lo que hago con los brazos? Yo siempre hago esto con los brazos. Cuando es inversa, es que uno aumenta, el otro disminuye y viceversa. Cuando es directa la relación, como ya veremos en otra de las leyes, los dos suben, los dos se incrementan o los dos bajan o los dos se reducen, ¿no? Esta ley se representa matemáticamente con una fórmula que dice así. La presión del gas por el volumen del gas es igual a una constante. CTE significa constante o también se pone como una constante K. ¿Veis a lo que me refiero? Imaginaros que esta constante fuera, ya sabéis, es un número, imaginaros que este número es 10. Y esto fuera 2 y esto fuera 5. 2 y 5. Es decir, que la constante valdría 10 de multiplicar 2 y 5. Pero imaginaros que ahora la presión aumenta y en vez de ser 2 es 5. Pues lógicamente el volumen tendría que disminuir para que su producto no variara. Es decir, su producto tiene que ser constante. Esto lo vais a ver mucho más claramente en el siguiente ejemplo gráfico que os voy a hacer. Pero también quiero que sepáis que esta fórmula se expresa de la siguiente manera para problemas. Diría así. Voy a borrar esto. La presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. ¿Qué es 1 y qué es 2? 1 es la situación inicial y 2 es la situación final. Ahora lo vais a ver mejor en el dibujito. También quiero que sepáis lo siguiente, chicos, quiero que lo repaséis. Un gas normalmente se define perfectamente cuando conoces su P, su V y su T. Es decir, su presión, su volumen y su temperatura. En este caso, como la temperatura va a ser constante, que no va a variar, de esa no nos tenemos que preocupar. Tenemos que ver solamente la presión y el volumen. Vamos a ver la ley de Boyle-Mariotte con el siguiente ejemplo. Aquí he pintado un pistón, es el mismo, en la posición 1 y en la posición 2. Lo que pasa es que el dibujo 2 está hecho después. Un pistón no es más que un cilindro metálico, ¿no? La carcasa esta que veis, y el émbolo, que es lo que sube y baja. Este gas que está aquí encerrado no puede salir ni entrar. Por lo tanto, si he pintado 5 partículas, esas 5 partículas deberán estar aquí. Las partículas del gas ya sabéis por la teoría cinético-molecular, aquí os enlazo el vídeo en el que hablo al respecto, están formados en esta teoría por una especie de bolitas. Y las bolitas se mueven al azar y se le pone como una flechita para que veáis cómo se mueven y chocan por dentro. Pero ya os digo, siempre tiene que haber 5 y 5. ¿Veis el primer dibujo? Aquí el volumen que ocupa el gas es este que yo os estoy señalando. Pero imaginaros que ahora le aumento la presión al pistón. ¿Cómo? Pues lo puedo conseguir dándole con el dedo aquí presionando o poniéndole como en el dibujo dos pesitas. Le he puesto unas pesas. Entonces las pesas hacen una presión sobre el émbolo y hace que, bueno, se baje, el émbolo baja. ¿Eso qué provoca? Que ahora el volumen, si os fijáis, con respecto al anterior, este volumen es menor. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que cuando hemos
la presión la hemos aumentado, el volumen ha disminuido. Que eso es precisamente lo que hemos visto aquí en la ley de Boyle-Mariotte, que hemos dicho que son inversamente proporcionales, cuando una sube otra baja y viceversa. Y fijaros lo que he puesto aquí, esto es muy importante. Este experimento solo se cumple, en este caso, cuando la temperatura es constante. Entonces, he realizado este experimento aquí en la habitación, donde la temperatura es siempre 25. Si la temperatura variara, ya se resolvería de otra manera, ¿vale? Y por último, debemos de saber qué gráfica corresponde a este tipo de ley. Entonces, normalmente cuando se representa, aquí tengo, por ejemplo, la presión y el volumen, como cuando uno sube y el otro baja, la forma de la gráfica que va a salir es como si fuera una parábola descendente. Vamos a ver si se cumple. Si nos vamos hacia la derecha significa que el volumen aumenta, porque esto es cero. Y si nos vamos hacia arriba, significa que la presión aumenta. Entonces, fijaros, si nos vamos para la derecha, al aumentar el volumen, ¿qué le pasa a la presión? Pues al irnos hacia la derecha, el volumen aumenta, pero la presión disminuye, ¿vale? Entonces, esa es la gráfica que representa a la ley de Boyle-Mariotte. Vamos a hacer un problema para afianzar el concepto. El problemita diría así: tenemos un gas, como el del dibujo que tenemos aquí, dice que ocupa 3 litros y está dentro de un pistón, como el de la imagen, ¿no? El pistón es móvil y puede subir y bajar. Esto ocupa 3 litros, dice que cuando la presión es 2 por 10 elevado a 5 pascales. He querido poner la unidad de pascales, que sabéis que es la del Sistema Internacional de Presión, pero se podría usar pues, la atmósfera, el bar, etc. Milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿a qué presión ocupará 2 litros en lugar de los 3 iniciales? Es decir, ahora queremos que ocupe menos litros, es decir, queremos que tenga menos volumen. Entonces, ¿qué presión será? Bueno, como nos dice aquí que vamos a considerar la temperatura constante, estamos ante un problema de la primera ley de Boyle-Mariotte. Por lo tanto, si lo que queremos es que el volumen se reduzca, voy a hacer así con la mano para abajo, ¿qué le pasará a la presión? Que deberá aumentar. ¿Pero cuánto? Eso es lo que quiero calcular. Entonces, vosotros lo que tenéis que hacer es dibujar el problema. Yo lo tengo ya dibujado porque he usado el dibujito de antes. Este es el gas inicialmente, cuando ocupa pues, 2 litros, y este es el gas, 3 litros, y este es el gas cuando ocupa 2 litros. Entonces, lo que yo quiero es saber qué presión están haciendo las pesas o qué presión está haciendo mi mano o mi cuerpo. Bueno, vamos a poner los datos. Si este es el caso inicial, se le va a llamar 1. Entonces, inicialmente, ¿qué había? Pues había 3 litros, que eso es el volumen del gas inicialmente, y dice que la presión inicialmente eran 2 por 10 elevado a 5. 2 por 10 elevado a 5 pascales. ¿Y al final qué hay? Pues al final la presión no la sé porque la presión es la que me piden, por lo tanto le pongo interrogación. Y el volumen sí me dice que quiero que ocupe 2 litros. Entonces ese sería el volumen final, el volumen del dibujo 2, este que veis aquí. 2 litros. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es poner la fórmula y despejar. ¿Veis que aquí, chicos, en este tipo de problemas, uno de los datos, o sea, una de las variables de los gases no se pone? No se usa en la temperatura porque te dice que es constante. Entonces, en este tipo de problemas, la que te diga que es constante no la usáis. Una vez que tenemos los datos, simplemente hay que poner la fórmula, que os recuerdo que era presión 1 inicial por el volumen 1 o inicial es igual a la presión 2 o final por el volumen 2 o final. Se podría sustituir y despejar, o bien podemos despejar directamente lo que queremos allá. En este caso queremos calcular la presión 2, se despejaría y quedaría que la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 partido el volumen 2. Y ahora así se sustituye y se calcula su valor. Será la presión 2 o final, será la presión 1, que vamos a poner 2 por 10 elevado a 5, por el volumen 1, que es 3, partido 2, que es el volumen final, eso saldrá, y ese es el resultado final. Como veis, lo que predijimos anteriormente se cumple, es decir, que como es inversamente proporcional, como ha disminuido el volumen, la presión ha aumentado, ha pasado de 2 por 10 elevado a 5 a 3 por 10 elevado a 5. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya resultado interesante, veis que ha sido muy cortita. Os espero en la siguiente, donde veremos la segunda ley de los gases, muy interesante también. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, ponedlo aquí abajo en los comentarios y suscribiros para estar al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo. Nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego, chao.